finalizar nuestros dos últimos paneles para cerrar esta jornada del día de hoy de nuestra quinta cumbre del clima Colombia y Latinoamérica, la voz de las comunidades en todo lo que tiene que ver con el mercado de carbono, ya que el mercado de carbono es una alternativa para el tema del cambio climático. No vamos a hacer un receso oficial para poder terminar estos dos últimos paneles que nos faltan y de esta manera ustedes al final puedan socializar y organizarse y saber que mañana vamos a empezar en punto de las 8 de la mañana. Agradecemos a Scandia quien nos ha suministrado todas las bebidas que están en la parte de afuera. Ustedes en el momento que deseen pueden salir, ya saben, en orden, salir en algún momentico, entrar con el café, tomarlo o tomarlo allá afuera, pero vamos a continuar. Vamos a iniciar con este tercer bloque con el conversatorio denominado Las empresas y los créditos de carbono de alta calidad para lograr la carbono neutralidad. Será moderado por Mauricio Rodríguez, él es CEO de CO2 Cero y estarán junto a él panelistas muy importantes como los que hemos tenido durante todo el día de hoy, César Buitrago de Ecopetrol, María Lara de Latam, Aldo Cerda de Fixen, Carolina Nieto de Scandia y de esta manera los vamos a recibir a Mauricio Rodríguez, quien va a moderar este panel, los vamos a recibir, los vamos a hacer pasar aquí al frente, pueden subir por este lado derecho y los vamos a recibir con un aplauso. Gracias, ¿cómo estás? Ahora sí ya han llegado nuestros panelistas y los vamos a recibir nuevamente para saber cómo se logra la carbono neutralidad dentro de esta quinta cumbre del clima Colombia y Latinoamérica con estos agentes y gestores que tienen que ver con todo este tema del que hemos estado dialogando y que vamos a dialogar durante estos 2 días. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente a Socarbono, a Cali por recibirnos. Teníamos como esta deuda con esta gran ciudad, muchas comunidades que quedan por aquí cerca en el Pacífico para facilitarles la venida. Quisiera confirmar si está Aldo ya conectado. Si alguien de... ¿Sí? Listo. Gracias. Bueno, a mí me toca moderar un panel que me parece súper interesante porque todo el día hemos hablado del inicio de la cadena en cuanto a la producción de bonos, en cuanto a los estándares, en cuanto a los proyectos red, en cuanto a las salvaguardas. Digamos que estamos viendo cómo cada vez este mercado madura más en estas líneas, pero me toca una parte muy determinante, digamos, en el modelo y es los que compran, ¿sí? La demanda, de dónde vienen, qué están pensando, qué están queriendo. Y pues el título de este panel es Las empresas de carbono y los créditos de carbono de alta calidad para la neutralidad. Entonces nos vamos a concentrar en esas dos palabras, que son la calidad y la neutralidad, ¿sí? Y entendiendo, o vamos a tratar de hacer una mini definición de lo que es calidad, que en este mercado que ha tenido cuestionamientos, que ha sido un poco atacado últimamente, es muy importante que trabajemos en la calidad, no solamente desde el origen, sino también desde los compradores, de los desarrolladores, los estándares, los organismos de validación y verificación, digamos, todos los actores tenemos que comprometernos con esta calidad. Tenemos que comprometernos, como bien lo dijeron esta mañana desde Planeación Nacional, en revisar, hacer el monitoreo de los proyectos que efectivamente estén funcionando, reduciendo emisiones. Tenemos que trabajar muchísimo en la transparencia y trazabilidad de los recursos, porque si bien es un mercado que todavía está emergiendo y que no es comparable con otros mercados,
empieza a manejar un volumen importante de recursos y que empiezan a llegar recursos donde antes no habían recursos. Entonces, estamos partiendo casi de un cero a una buena cantidad de recursos y hay ahí unas cosas que hay que ir ajustando en el tiempo y en el camino. También toca trabajar en la calidad de los profesionales. Aquí en este mercado lo vivimos y lo sufrimos. Hace 5 años éramos 6 empresas, hoy somos 70 empresas, éramos 8 o 10 proyectos, ahora somos 210 proyectos y eso ha generado un volumen de profesionales que tienen que aprender y empezar a entrar a este tipo de negocios, de desarrollos, de aprender todos los días metodologías nuevas. No en vano esta mañana hablaban también de cómo el mercado ha generado nuevas oportunidades, por ejemplo en los certificadores. Y pues esto cada vez se pone mejor, ¿sí? En la medida que si tenemos mayor calidad, es más robusto nuestro mercado. Entonces, pues les presento a María Lara, de la TAM. María, yo quiero que como lo hemos venido conversando en varias ocasiones entre ayer y hoy, la idea aquí de nuestro panel no va a ser un infomercial y la idea es que podamos casi que interrumpirnos si tenemos interpelaciones y si tenemos diferentes posiciones, con orden, ¿sí? Pero que tratemos de ver esas diferentes posiciones que se tienen desde, por ejemplo, tu industria, la industria aeronáutica. Entonces, bienvenida, cuéntanos, por ejemplo, cómo ves tú el tema de la calidad. Pues desde la industria aeronáutica ha avanzado de una forma importante en esta visión de su transición energética, de la descarbonización. Digamos, nosotros hemos ido en un proceso de aprendizaje, digamos, nosotros compensábamos de una manera muy tradicional, teníamos un desarrollador y teníamos un portafolio y lo revisábamos, pero la experiencia, digamos, lo que está pasando globalmente nos ha ido llevando en una curva de aprendizaje de cómo modificar y generar un esquema de trabajo frente al tema de calidad. Digamos, el tema de calidad es relevante para todos para que efectivamente uno haga una descarbonización seria, organizada, rigurosa, pero también que en los temas reputacionales realmente uno también limite los riesgos. Y en ese sentido, obviamente dentro de la TAM, por ejemplo, tenemos, y muchas aerolíneas lo tienen, unos criterios de elegibilidad de sus proyectos que pues están muy asociados con la integridad ambiental del proyecto, digamos, muchas de las cosas que ustedes han hablado a lo largo del día, pero hay una cosa que hemos encontrado que es fundamental y es la calidad tiene una asociación directa con la confianza que se va generando en el proceso. Entonces, la confianza tiene que ver con cómo me relaciono con el proyecto, la confianza tiene que ver desde un desarrollador qué oferta de valor tiene para mí como organización, oferta de valor desde el servicio, desde la atención, desde la comunicación, desde la apertura para poder entrar dentro del proyecto, poder verlo, poder conocerlo. También tiene que ver con la confianza en cómo interactuamos con la comunidad o propietarios, en nuestro caso, en el caso de la TAM, que son propietarios privados. Al final esa posibilidad de interactuar con la comunidad se vuelve un valor muy importante y desde Colombia, por ejemplo, se ha generado mucho conocimiento alrededor de cómo el resto del país, si bien no tienen que encontrar un modelo exactamente igual y un proyecto exactamente igual al que tenemos en Colombia, es cómo se va desarrollando esos caminos de confianza y ese se volvió el paraguas de cómo buscamos proyectos, o sea, que tengan ese potencial de que yo tenga una participación, un rol, una apertura dentro del proyecto. Y eso nos lleva a un segundo elemento muy importante en esto, de más allá de mis criterios de elegibilidad, y tiene que ver con cómo paso de la transacción, de ser simplemente un comprador que exige una serie de cosas y unos volúmenes y unas calidades, digamos en términos técnicos, por decirlo de alguna manera, y cómo paso a ser aliado estratégico de los proyectos. ¿Por qué es relevante eso? Es relevante porque obviamente a una organización, y hay muchas organizaciones que les interesa ver cómo apalancan los proyectos porque tienen
o metas o una visión de cómo se desarrolla su negocio, cómo participan en temas de sostenibilidad en los países donde operan, y eso es un poco lo que nosotros estamos buscando, es cómo somos aliados estratégicos y cómo aportamos desde dentro de nuestro conocimiento al desarrollo de un proyecto. Pero adicionalmente, y creo que es lo más importante, el ser aliado estratégico le da una cuestión a uno muy relevante, que es el conocimiento. Y el conocimiento de cómo se desarrolla el proyecto, de cuáles son las prioridades de la comunidad, cuáles son los elementos críticos, los riesgos, cómo interactúa el gobierno local, nacional. O sea, ahí se genera un proceso de conocimiento que es muy importante. Entonces, la calidad desde nuestro punto de vista no es solamente la calidad de que el proyecto cumpla una lista de chequeo y decir es bueno y entonces es de alto valor y cuesta X plata y está hecho muy bien, sino cómo genero procesos que me nutran como organización para poder tener un proceso, digamos, de una aproximación a mi proceso de transición energética, descarbonización, mucho más afinado y mucho más acertado, y obviamente donde los riesgos y las brechas las voy cerrando en ese proceso de conocimiento. Bueno, muy bien. Entonces nos queda claro cómo es parte de la estrategia que tiene LATAM con respecto a la revisión de los proyectos. Y dijiste una cosa muy importante que creo que aquí esto ha empezado a cambiar el mercado, y es cómo intervenir en etapas tempranas de los proyectos. Creo que los que estamos metidos en el mercado entendemos que esto cada vez más es una costumbre, o empieza a ser una costumbre del mercado, que el comprador se preocupa de a quién le estoy comprando, qué procesos tiene, lo conozco desde el principio, incluso antes de que genere los bonos, y ahí, o bueno, los certificados, perdón, y ahí empieza, digamos, un relacionamiento. Bueno, César, que también hablábamos un poco, César tiene aquí, bueno, Ecopetrol tiene muchas caras, muchos sombreros dentro de lo que es el mercado de carbono en Colombia. Es el comprador más grande o de los más grandes, es el responsable del impuesto, desarrolla proyectos, tiene unas metas increíbles en descarbonización y es una semilla, digamos, que empieza a jalar, como lo hablábamos ahora también, que me sorprendió gratamente que incluso en los contratos ahora ya empiezan a jalar toda la cadena, no solamente a ellos, sino a los proveedores, a que empiecen a hacer este tipo de acciones. Entonces, no vamos a hablar de todas, porque pues si no se nos van aquí toda la noche, sino que solamente vamos a hablar de estos temas de calidad y en temas de la estrategia que tiene Ecopetrol al ser el comprador más grande y a ser el ejemplo y jalonador de un sector tan importante para el país como el sector petrolero. Vale. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Mauricio. Pues primero mencionar que pues, Ecopetrol ha definido unas metas de descarbonización digamos, de 0 emisiones de carbono al año 2050 y una meta intermedia de reducir el 25% de emisiones al año 2030. Dentro de eso, importante también mencionar que, y para el sector de petróleo y gas, y voy a hablar un poco también del sector, hay un tema muy importante que es la reducción operativa. O sea, privilegiamos y digamos que un principio orientador o rector en todo lo que tiene que ver con la reducción de emisiones es la jerarquía de la mitigación, entendida como primero evitar y reducir las emisiones y segundo mitigar las emisiones residuales, digamos un punto importante. Ahora, en cuanto a hablar del tema de necesidades de créditos de carbono, más o menos nosotros hemos estimado que para cumplir la meta al 2030 requeriríamos entre 2 y 4 millones de toneladas a partir del año 2030. Anuales. En compensación, ¿cierto? Digamos, ese 30% que yo hablo del tema de compensación de emisiones residuales. En ese ejercicio, pues obviamente, pues dos estrategias. Uno, la compra de créditos de carbono, ¿cierto? Y la otra, la generación de créditos propios para cumplir esas metas. Y esa, digamos, de generación de esos créditos propios se basa en un
programa básicamente de contar con un portafolio de soluciones naturales del clima y de proyectos que a través de alianzas con desarrolladores podamos, digamos, poder cumplir y satisfacer, como decía, las necesidades para el cumplimiento de la meta. Eso nos lleva en dos niveles. Entonces, uno en la compra, y para eso también hemos establecido, hemos creado en Ecopetrol la mesa de trading de carbono en cabeza de la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo, donde ellos, digamos que hacen las compras que requiere Ecopetrol y el grupo empresarial para cumplir esas metas. Y para eso aplica unos principios, hemos establecido unos lineamientos internos donde se aplican unos principios y unos criterios para esa compra. Y el segundo punto entonces es ese desarrollo de proyectos con esos desarrolladores, donde también pues establecemos unos principios y ya empezamos un proceso un poco más de acercamiento en el desarrollo de esos proyectos. Y obviamente el tema de calidad, transparencia, la distribución justa y equitativa de beneficios, la acción sin daño, todos estos principios que hemos hablado hoy son muy importantes y obviamente el desarrollo de esos proyectos pues busca que se hagan bajo los mejores estándares, los mayores estándares y criterios y aplicando, como digo, una serie de principios. Entonces estamos jugando ese rol también y como lo mencionábamos también y Mauricio lo decía ahora también en el tema de abastecimiento, en toda la cadena de abastecimiento hemos incluido unas cláusulas de contratos. Hoy ya hay más de 150 contratos con cláusulas contractuales asociadas al tema de descarbonización. Y hemos establecido en esas cláusulas 3 niveles dependiendo de la madurez del contratista. O sea, entendemos que todos no están en el mismo nivel y entonces hay un nivel inicial donde es básicamente estime sus emisiones. Hay un nivel segundo donde ya establezca una meta y hay un nivel tercero donde le hacemos seguimiento a esa meta establecida dentro de toda la cadena de abastecimiento. Entonces estamos cubriendo la cadena de abastecimiento, estamos cubriendo la necesidad de los créditos de carbono a través de la compra y también en el desarrollo de los proyectos. Esos proyectos hoy tienen un potencial de más o menos 1,5 millones, de generar 1,5 millones de toneladas de carbono al año 2030, con unas inversiones en lo que llamamos habilitación de la oferta. O sea, cómo trabajamos con estas entidades desarrolladoras para habilitar oferta que permita cumplir con las metas de la compañía. Bueno, entonces también ahí tratando de condensar, hablas también un poco de esas intervenciones en etapa temprana para generar oferta a futuro, acompañar a estos generadores, generan proyectos propios y creo que esto pues le da como bastante futuro a todas esas metas tan grandes que tienen. Y digamos que no menos importante, a mí me parece de las cosas más importantes es que Ecopetrol, siendo una empresa de clase mundial y la empresa más importante de este país, empiece a generar ese tipo de prácticas, porque eso es llevar la sostenibilidad al día a día, a la práctica, porque estoy seguro que de esos 150 contratos, más de uno dirá, ¿qué? ¿Huella de qué? ¿Créditos de qué? Y ese solo ejercicio de evangelización o de, carbono evangelización es muy importante para la sociedad porque esos pequeños contratistas, esas empresas empiezan a entender que esto es un tema de todos y no solamente de un Ecopetrol, un LATAM o digamos que las grandes empresas, entonces pues creo que es muy importante. Y vamos en una secuencia más o menos lógica, digamos, LATAM desde una industria que es la industria aeronáutica en el país, que entiendo que en Latinoamérica es importante por el número de habitantes, Colombia es un país importante, digamos, en términos económicos. Ecopetrol, que es, pues ya lo dije, la empresa más importante del país. Y ahora vamos con Aldo, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Aldo trabaja en FICEM, que es la Federación Interamericana de Cemento. Y pues ya estamos hablando de
de un gran jugador en el mundo en términos de emisiones. La industria cementera, pues todos lo sabemos y ellos lo reconocen como que son de los grandes sectores, digamos, que tienen mucho que trabajar con respecto a esto. Y en estos días hablábamos con Aldo un poco sobre cómo es poner de acuerdo, porque ustedes dentro de sus compañías, pues, lo pueden hacer, más o menos yo puedo, obviamente tienes que convencer al presidente, a la junta, etcétera, etcétera, pero empiezan a haber líneas. Pero cuando yo ya tengo que convencer a muchos de un sector para que todos empecemos a seguir, tú me hablaste algo de un libro de reglas que me pareció muy importante, que me gustaría de pronto que profundizáramos en eso. Entonces, bienvenido, Aldo, a Colombia, así sea a través de Zoom. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos por la invitación. Efectivamente, la industria del cemento latinoamericana emite alrededor de 120 millones de toneladas de CO2 al año y tiene la amenaza de fuentes de regulación distintas. Particularmente en el caso de América Latina, se dio el caso de Chile, de una forma de regulación que en vez de basarse en intensidad, como se basa en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, se basaba sobre emisiones totales. Y aún con precios relativamente bajos, del orden de 10, 12 dólares por tonelada, que era lo que se estaba proponiendo, básicamente significaba eliminar a la industria de la posibilidad de producir. Es decir, se produce una fuga de carbono. Dado eso, la industria como tal vio que era una amenaza transversal en toda la región, no tener buenas fuentes de regulación, y también la experiencia que hay de la economía europea, en la cual tiende a formar estándares, y donde estos estándares generalmente han tratado de eliminar al mercado de carbono como una fuente de competencia. Por lo tanto, lo que hizo la industria del cemento latinoamericana fue definir una hoja de ruta ambiciosa de transición al net zero, pero donde efectivamente hay posibilidades de compensación a lo largo de la trayectoria y en el residual, que es muy importante. Hoy día, básicamente, la industria a nivel mundial lo que está proponiendo es que el residual se logre a través de proyectos de captura y como se llama, almacenamiento. Son proyectos muy caros, alrededor de 140, 150 dólares la tonelada. Y obviamente las compensaciones, aun si son de alta calidad del tipo remociones, pues en el caso de América Latina pueden ser mucho más competitivas. Entonces lo que hicimos fue definir una trayectoria para cada uno de los países. Dentro de esa trayectoria de cada uno de los países hay una trayectoria para cada una de las empresas. Aquí tenemos algo positivo porque básicamente son empresas grandes. Y se define un libro de reglas respecto a las posibilidades de compensación, en términos de que la compensación es un elemento complementario y no sustituto de un esfuerzo de reducción, y que cuando se materializa con una cierta lógica, tratando de no verlo como una alternativa solamente costo eficiente, sino también que genera otros beneficios. Creemos que se ha hablado mucho en el mercado de carbono de los instrumentos que conocemos, como el caso de los créditos de carbono, pero básicamente hay una demanda también social en América Latina de adaptación climática, y donde se necesitan instrumentos financieros que puedan unir elementos como las reducciones que proveen los créditos de carbono con otra sofisticación que permita demostrar también una mejor adaptación climática, donde la industria del cemento, a través de la infraestructura, puede tener un rol significativo. Por lo tanto, lo que hemos hecho es acelerar esta transición, convencer a todas las compañías de que en el fondo era el mejor beneficio para todos estar en el lado de las soluciones y no en el lado de los problemas. Mostrar que América Latina en particular tiene una trayectoria donde las soluciones basadas en la naturaleza probablemente van a tener un rol importante, así que también como el coprocesamiento que permite evitar las emisiones de metano en rellenos cercanos a las ciudades. Y eso, como se llama, ha generado un cambio significativo en la manera en cómo la industria se ha relacionado a nivel mundial. Otras industrias significativas, estamos hablando de India o países en Medio Oriente o en África, empiezan a ver que es posible tener trayectorias ambiciosas, que el rol del mercado de carbono es complementario y perfectamente puede habilitar soluciones donde sobre todo la sociedad civil expresa interés de que se desarrollen esos proyectos, y donde este libro de reglas lo que busca hacer
es aprender un poco de las experiencias pasadas. Bueno, yo creo que para nosotros todos hemos mirado la experiencia de lo que ha significado Corsia, con sus aciertos y sus desaciertos, y por lo tanto aprender de eso. Y tomando en consideración lo que han dicho los otros panelistas, también las empresas han dicho queremos acercarnos en esto, es decir, no vamos a ser solo compradores, sino que vamos a desarrollar fondos de inversión piloto y otros para aprender de este mercado. En el caso de las remociones, hay una amplia superficie de terrenos disponibles, no solo en las propias canteras que tienen las firmas cementeras, sino también en zonas que están aledañas a sus áreas de operación. Y la duda que queda es el potencial que existe en el caso de conservación, que hoy día enfrenta un mercado muy complejo, pero creemos que, que variando ciertas consideraciones metodológicas van a ser posible de incorporar a futuro, porque sería raro que América Latina se privara del desarrollo de proyectos en ese ámbito, y que son precisamente lo que las comunidades cercanas a las empresas cementeras les piden. Bueno, muchas gracias, Aldo. Me quedo con tema de que hablas, por supuesto, organizar todas estas industrias, estos países. Como lo decía Ángela esta mañana, creemos que nos parecemos, pero después ya nos damos cuenta que no nos parecemos tanto, y poner de acuerdo la regulación, los temas de cada gobierno, de cada empresa, pues es un trabajo bien complejo, bien complicado, y me parece que de todas maneras puede avanzar mucho más rápido de esta manera, pero tiene una complejidad enorme. Quisiera hacer una acotación. O sea, en el caso de la TAM, el reto no ha sido convencer y que todos estemos alineados, porque en términos generales estamos convencidos, unos por unas motivaciones, otros por otros. Por ejemplo, el CEO dice, el reto de esta organización es la descarbonización, más que la pandemia, más que cualquier otra cosa. Hay otros que lo ven desde el punto de vista de competitividad, digamos, desde muchas perspectivas. El reto más grande es cómo la organización comienza a repensarse diferente al interior para poder tener una relación con los proyectos, con desarrolladores, porque se sale del marco de lo que haces naturalmente. Entonces comienzas tus procesos, la forma en que compras, la forma en que negocias, comienza a tener una dimensión completamente diferente, y ahí es donde está lo retador, y por eso es la necesidad también de involucrarse, porque ahí va encontrando uno las soluciones, o sea, en la conversación con la otra parte. Y si uno entra como aliado estratégico, las conversaciones son diferentes, y al interior de las organizaciones son diferentes, o sea, desde cosas tan simples como todos los contratos en esta compañía tienen que tener una garantía. ¿Cómo ponemos garantías en este ámbito? Entonces hay que reinventarse y buscar mecanismos, y ahí la gente va generando conocimiento y la relación al interior va fluyendo y van generando un modelo diferente, y ahí es donde uno le va pegando a la interpretación que uno tiene de calidad, por ejemplo. Okay. Te paro ahí porque ahorita vamos a hablar de carbono neutralidad y me adelantas el tema. Bueno, Carolina representa a Scandia. Yo esta mañana escuchaba a la persona de Asobancaria y he ido a muchos congresos de Asobancaria y los he escuchado, y sí, están interesados y todo, pero la banca no arranca. O sea, es muy difícil. Es que un certificado de carbono es un medio de pago. No estoy tan seguro, como que, ¿será que eso sí se vende? Entonces, digamos que los temas de financiamiento son complicados. Bueno, en tu caso no estamos en ese tema, pero sí tienes mucho que ver con la calidad, y quisiera saber por qué Scandia toma la decisión de ser pionero en este mercado y entrar al mercado de carbono en Colombia. Bueno, Mauricio, muchas gracias por la invitación a este panel. La verdad que para nosotros es muy satisfactorio participar acá y ser un actor que toma conciencia de lo que significa pues este mercado de bonos de carbono y por supuesto el impacto que está generando. ¿Cómo decidimos nosotros ingresar? Nosotros somos un grupo financiero, Scandia, y particularmente represento aquí a la fiduciaria. Lo más importante es esa alineación en términos de valores corporativos, de nuestras fuertes creencias, de en cómo podemos apoyar a combatir el cambio climático. Eso es importante, y no porque estemos en el sector financiero lo tenemos que ver como que un tema no es nuestro.
tiene que ser nuestro, y escuchando a las comunidades, escuchando a los compradores, a los desarrolladores, pues es evidente que debe ser un compromiso en general de la sociedad. Y en ese sentido, Scandia decide involucrarse y buscar la forma de generar ese impacto. ¿Cómo? Desde el rol que tenemos hoy como fiduciarios podemos apoyar, articular y buscar estandarizar o generar buenas prácticas desde el lado financiero. Por supuesto, era algo nuevo. Como todo lo nuevo, pues hay que entender de qué se trata, y más aún cuando las entidades financieras somos muy reguladas, muy vigiladas. Entonces hay que tener presente qué significa ese nuevo rol que estaríamos tomando, cuál es ese rol que tienen los diferentes actores, y en ese sentido Scandia toma la decisión de busquemos desarrollar una estructura basados en la premisa de generar confianza. Todos en general hemos hablado de, yo como comprador quisiera saber a dónde van esos recursos y en qué proyecto se están trabajando. Las comunidades también dicen cómo logro tener confianza, cómo me hablan en mi idioma, cómo logran generar esa sensibilidad y que yo pueda entender qué está pasando con un proyecto, con unos recursos, y por supuesto el desarrollador que está facilitando ese proceso, que está buscando que realmente se generen esos desarrollos o esas iniciativas que finalmente están permitiendo esa generación de los certificados y de los bonos de carbono. Entonces, Scandia decide tomar ese liderazgo y buscar varias cosas. En primer lugar, como figura fiduciaria, generar confianza, transparencia. Segundo, poder generar una trazabilidad de cómo se mueven los recursos, cómo desde el momento en que se reciben esos recursos producto de la venta de los bonos, llegan finalmente a las comunidades, y cómo los desarrolladores también en un medio de confianza están tranquilos desarrollando sus proyectos. No somos veedores, no somos auditores, no estamos en el campo desde el punto de vista de asegurar si se hizo la escuela o se hicieron los diferentes desarrollos en malocas o temas educativos, etcétera. Pero sí lo que buscamos es que hayan buenas prácticas, que todos los actores tengan conocimiento de qué está sucediendo con esos recursos, cómo se están moviendo, que tanto desarrolladores como comunidades, que finalmente son los beneficiarios, entiendan y conozcan ese movimiento de esos recursos, y por supuesto buscar estandarizar, ¿no? Finalmente es como buscamos de alguna forma autogestionarnos, buscar tener buenas prácticas que aseguren que sea un negocio transparente y que llegue finalmente a un feliz término, en términos de lograr finalmente impactar y generar esas iniciativas que busquen combatir el cambio climático. Bueno, muchas gracias, Carolina. Yo voy aquí brevemente a decir una cosa como usuario, porque pues todavía no hay otra fiducia que esté, y quiero contarte que en algún proceso nos hicieron una debida diligencia y lo que más les gustó fue el tema de que hubiera una transparencia y una trazabilidad de los recursos, porque nosotros somos desarrolladores, no somos bancos, no somos veedores, como tú bien dices, pero en la medida que le ponemos puntos de vigilancia, puntos de control, puntos de tranquilidad. Este es un mercado que por la velocidad que tiene, por lo emergente que ha sido, lleva una velocidad y se nos van quedando detalles y eso empieza a generar dudas y esas dudas van quitando confianza. Entonces, en la medida que vayamos resolviendo cada duda, vamos a tener un mercado confiable. Esta mañana Carlos también, pues ahí te lo presenté en la entrada, desde Cercarbono nos contaban que hay una herramienta que busca darle trazabilidad a todo este tema y ahí pues hay muchas oportunidades todavía en este mercado, digo, emergente, para seguir mejorando y para seguir quitándonos esas dudas. Entonces, pues muchas gracias, Carolina, por creer en este mercado. Aquí hago como una ruptura, digamos, en términos ya vamos a hablar un poco de las metas de neutralidad, como tú ayer me decías, bueno, pero es que sí, el combustible sostenible, dime dónde, yo voy y lo compro, pero dime dónde.
Entonces, hay unas industrias que tienen muchas oportunidades de mejora, como la industria petrolera, la industria minera, en términos de generación de energía, etcétera, etcétera. Pues a ti te queda más difícil, te queda más de para arriba. Sí, realmente la industria aérea tiene una complicación muy grande que a corto plazo la transición o la descarbonización es muy compleja. ¿Por qué? Básicamente porque el avión eléctrico todavía no lo vuela largas distancias, son para distancias muy cortas y pues digamos no existe un avión eléctrico que le puedas meter 180 pasajeros, que es lo que uno hace con aviones jet, por ejemplo lo que pues, sucede en toda Latinoamérica, que lo que hacemos es masificar la aviación. Y por otro lado, los combustibles sostenibles están en proceso, en esta región no existen, no existe producción. En el mundo se atiende como el 0.1 de la demanda, o sea, realmente estamos lejos en términos, a pesar de que todos los países están andando, todas las compañías estamos haciendo acuerdos de compras tempranas, pero la realidad es que la oferta es escasa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciendo un proceso, digamos, de que sea integral. Para nosotros, por ejemplo, reducir emisiones es complejo, haciendo actividades de reducción de cómo huele el avión, los materiales, la pintura, digamos, hasta qué entretenimiento a bordo ponemos para que la gente vea la tele mientras va en el avión. Todo eso reduce solamente el 2% de emisiones, o sea, realmente es mínimo. Igual se hace, en LATAM se hace como hace 2 años, la industria también tiene estándares año a año que más o menos es del 2% anual. Entonces eso está tomado, pero es insuficiente, y el SAF, que son los combustibles sostenibles de aviación, tan lejos. Digamos, Colombia está avanzando a buen ritmo, Brasil está avanzando a buen ritmo, estamos esperando que en 2026 haya algo de producción. Nosotros tenemos una meta intermedia que en 2030 tengamos el 5% abastecido con SAF en todo el mundo, y ahí Colombia juega un rol importante, pero siempre en el camino, una vez lleguemos al final a 2050, cuando exista SAF masivamente, donde podamos hacer todo este cambio, el mercado de carbono va a seguir siendo relevante. Y ahí por eso es la razón de que nos enfocamos en cómo encontrar un modelo que se ajuste a esas prioridades y a esa dinámica global que tiene la aviación. Y por eso nos enfocamos mucho en ver proyectos de calidad, proyectos donde podamos intervenir, que podamos construir relaciones de largo plazo, o sea, no solamente la confianza para poder tener un proyecto de buena calidad, pero la confianza que nos permita recorrer todo este camino hasta que efectivamente podamos apalancar la transición con reducción de consumos de combustible, pero al final siempre va a quedar la compensación como un elemento que no es menor. De pronto en las industrias va a ser un poquito más accesorio, en la industria aérea va a seguir teniendo una relevancia importante, y por eso es importante enfocarnos en cómo construimos un modelo que a largo plazo le permita construir su descarbonización. Bueno, y puse ese ejemplo porque por ahí, cuando uno habla de neutralidad, hay mucha crítica. Dicen, no, pero entonces es abrirle la puerta a que sigan pecando, a que sigan y pecan, rezan y empatan, y entre pecan más, rezan más y pues digamos siguen empatando. Entonces el mensaje también es que no es tan fácil como parece, ¿sí? O sea, no todos tienen la opción. No todos tenemos la posibilidad de hacerlo, o sea, por más de que yo hoy quiera hacer una descarbonización efectiva, no tengo la herramienta, que es tener un combustible sustituto. Pero al final lo que estamos buscando es que una cosa que hablamos que es importante es cómo me voy autorregulando en el camino, o sea, cómo voy tomando decisiones frente, por ejemplo, a créditos de carbono, cómo me voy autorregulando para construir en el mercado de carbono y no simplemente pecar y empatar. Y adicionalmente, cómo también voy digamos, creciendo y evolucionando en mi proceso. Por ejemplo, ahorita las compras de aviones son lo más tangible que tenemos de cómo reducir consumos y entonces tener la flota más eficiente que tengamos en consumos. Pero un paso que damos importante es cómo planeamos las rutas, desde política pública, desde procedimientos, cómo planeamos la ruta para que efectivamente tenga el menor consumo, o cómo logramos, por ejemplo, que en este país no toque desviarse por palanquero para poder reducir consumos de combustible. Entonces va
va desde repensarse en eso. Entonces implica que tienes que meterte en política pública, en regulación, en temas operativos. Por ejemplo, el mayor ejemplo en Bogotá, el aeropuerto El Dorado en plataforma es absolutamente ineficiente. Entonces hay que trabajar conjuntamente porque tiene un efecto en el consumidor y en el servicio. Todos lo han vivido, que han estado una hora metidos en un avión esperando a que despegue, pero efectivamente en términos de descarbonización es una tarea crítica. Entonces ahí en el camino hay un montón de acciones pequeñas, grandes, medianas, para poder avanzar mientras tengo las herramientas para hacerlo. Entonces nuestro llamado siempre a organizaciones internacionales y localmente es: yo puedo avanzar en la descarbonización, pero deme herramientas, deme acceso a Corsia, que tenemos limitaciones para entrar a Corsia porque Corsia tiene muchas barreras para los proyectos Red+. Déjeme desarrollar SAF a partir de la palma, y yo le compruebo que la palma colombiana es diferente. Entonces ahí hay unos caminos, digamos, que recorrer, que hay que hacer en el camino para poder avanzar. Bueno, ahora vamos a cerrar con esos temas de autorregulación. César, tú nos hablabas un poco de que el enfoque de Ecopetrol está más hacia reducciones en un 80%, un 70%, eso va a depender de varias cosas, y unas compensaciones máximas de un 30%. Y pues ahí a diferencia de LATAM, pues hay un espacio enorme, digamos. LATAM está cuidando el centavo, tú tienes todavía millones por cuidar. No tanto. Entonces, cuéntanos como qué tipos de proyectos, cómo tienen ustedes planteadas esas metas, porque pues no todos conocemos el funcionamiento de la industria. Todos nos hemos montado un avión, pero de pronto no todos hemos ido a un pozo petrolero y a un campo petrolero. Bueno, sí, como decía en la primera intervención, 70% de reducciones operativas, 30% compensación, y el sector está muy vigilado y sometido de alguna manera al escrutinio público en que la compensación sea cada vez menor. Estamos pendientes de unos estándares internacionales de objetivos basados en ciencia para el sector de petróleo y gas, donde creemos que la limitación va a ser mucho mayor, o sea, vamos a pensar en 20% o 15% en compensación. Eso nos pone en un tema un poco complejo en lo que tiene que ver con las reducciones que llamamos nosotros operativas. Para eso, digamos que nosotros tenemos 4 palancas asociadas a temas de reducción. Eficiencia energética, es una palanca que ha, digamos, en estos 3 años apalancado fuertemente la meta de reducción que tenemos. Tenemos una palanca asociada a la reducción de la quema de TEA, de gas en TEA. Otra que es emisiones de venteos fugitivas, y eso tiene que ver con metano. Y como ustedes saben, el metano tiene un poder de calentamiento mayor, 28 veces más, y pues obviamente reducir una tonelada de metano lo pone a uno a reducir 28 toneladas de CO2 equivalente, ¿cierto? Y lo otro es temas de energías renovables, y eso es como las 4 palancas en las que nos estamos moviendo al 2030. Después estamos pensando posteriormente del 2030 otras palancas asociadas a captura, secuestro y uso de carbono. Aldo hablaba ahorita del costo, ahorita reducir una tonelada por captura, secuestro y uso de carbono puede valer $120, $130 la tonelada, ¿cierto? Y también el tema de hidrógeno, y ahora en hidrógeno para disminución en temas de transporte y bueno, toda la aplicación de hidrógeno. Entonces hay un plan para poder llegar al 2030. Hemos establecido un tema importante que quisiera comentar. Dentro de la evaluación financiera de los proyectos, una cosa que llamamos el precio interno al carbono. Un proyecto, para que pase financieramente, tiene que hacer una evaluación considerando y multiplicando la tonelada de carbono por $50. Ese es el precio que hemos establecido. Está escalonado al 2030 en $50. Y eso hace también que los proyectos tengan un esfuerzo en reducir sus emisiones para que puedan pasar financieramente y puedan ser elegibles, digamos, dentro del plan de inversión de la compañía. Entonces, esas estrategias nuevamente lo que nos llevan es a privilegiar la mitigación y la reducción, ¿cierto? ¿Sí? Tienes para entretenerte ahí bastantes temas en esa reducción. Qué pena que te corte, pero acaba de sonar la alarma ahí. Aldo, así rápidamente, porque aquí se nos
se nos agotó el tiempo. Obviamente para ustedes cada compañía puede tener una meta de neutralidad diferente, cada país. ¿Ustedes cómo empiezan a medir eso? ¿Cómo lo van a tratar de unificar o ya tienen una meta por todos en FICEM o cómo lo piensan manejar? Afortunadamente partimos de una línea que se definió a nivel de la industria cementera mundial, la GCCA, que definió esta trayectoria inicialmente como sea compatible con 2 grados Celsius de aumento. Hoy día tenemos una trayectoria compatible con 1,5 grados Celsius. Y la gran diferencia al final no es la trayectoria, sino los medios para cumplirla. GCCA ha tenido una agenda muy europea y obviamente está mucho más alineada con los Science-Based Targets. Los Science-Based Targets tienen un sesgo tecnológico, en este caso particular de la industria, y por lo tanto la industria lo que define es: no tengo problema con la trayectoria, que es muy acelerada, pero sí con los medios, y por lo tanto el rol del mercado del carbono empieza a ser mayoritario en conjunto con estas otras medidas, por ejemplo, como el evitar metano por el uso del coprocesamiento en la industria cementera, que es algo que en Europa está súper establecido, pero en el caso de América Latina es menos del 20%. Entonces, pero tuvimos esa partida positiva, que la industria ya la había definido. Muy bien. Bueno, Carolina, cambio un poquito ahí de tema porque obviamente la neutralidad contigo no es tan grave. ¿Qué beneficios tienen las comunidades? Porque ahora hablaste mucho del beneficio que tiene el usuario final, el cliente, de ver la trazabilidad de los recursos, pero las comunidades entendidas no como los representantes solamente, sino toda la comunidad, si trabajamos, digamos, en esta buena práctica de la fiducia. Bueno, aquí es un tema muy importante y es tener muy claro que los beneficiarios son las comunidades. En ese sentido, nuestro compromiso como cualquiera de los actores que estamos involucrados en ese proceso es asegurarnos que las comunidades comprendan, entiendan cuál es la importancia de desarrollar las diferentes iniciativas, proyectos, pero lo más importante, y lo mencionaban, yo tengo aquí no mi copialina, pero sí me ayuda. Gunza, Everildis, Levi y Henry lo mencionaron muy claro, y esto es un proyecto de ustedes, de las comunidades, y deberían sentirse muy orgullosas de celebrar los éxitos, de lograr que finalmente mantengan arraigado su cultura, su compromiso por cuidar la selva, los bosques. Finalmente, todas estas iniciativas de todos los actores que estamos involucrados es para cuidar el medio ambiente. ¿Y quiénes más que ellos como guardianes y garantes? Entonces, los grandes beneficiarios son las comunidades, y en este contrato fiduciario, por decirlo así, son los dueños de los recursos. Nosotros, desde la fiduciaria, pues somos responsables de cuidar esos recursos en términos de generar los mejores retornos posibles y toda la trazabilidad que estábamos mencionando, pero adicionalmente asegurar que están entendiendo, que entienden cuál es su compromiso, cuáles son sus deberes, sus derechos sobre esos recursos, y finalmente, desde su propia identidad y desde su forma como quieren ser abordados, que entiendan la dimensión y lo que significa las diferentes iniciativas que están haciendo tanto compradores como desarrolladores. Eso implica, y es parte de lo que estamos trabajando, en sacar cartillas que les ilustre fácilmente. Muchas veces nosotros creemos que es fácil explicar y en realidad pues no es tan sencillo, es nuestro día a día, pero no es el de la comunidad, no son propiamente sus intereses. Entonces, todas las cartillas y los métodos didácticos que podamos encontrar para informarles por qué son beneficiarios y cómo se hacen beneficiarios de esos recursos, pues es parte de las prioridades que estamos trabajando. En el campo es que hay que estar, definitivamente, no es desde el escritorio, hay que estar allá y entender si es que son las visitas uno a uno a las familias o si son a todas las comunidades, hacerles entender los proyectos, cómo se van a ir ejecutando. Entonces, en ese sentido, queremos hacer conciencia de por qué son los beneficiarios y cuál es su responsabilidad y sus beneficios frente a ese contrato o a ese fideicomiso que se estaría constituyendo. Bueno, ya para cerrar, porque se me acabó el tiempo, yo creo que una reflexión final es, no siempre el cliente tiene la razón, pero yo creo que aquí sí aplica bastante bien el dicho, y a qué voy con esto, es que desde la demanda empieza a haber autorregulación.
empieza a decir, yo voy a revisar bien dónde compro, cómo compro, si los acompaño desde el principio, si este estándar está bien, si este le faltan cosas, si hay otro que está revisando solo estándares y entran y pasan, digamos, esos exámenes, por llamarlo de alguna manera, eso me empieza a dar garantías, eso empieza a generar confianza, robustez, digamos, en un mercado. Y esa autorregulación que se está dando de manera anticipada, porque aquí hay que dejar claro que todos nosotros los que estamos aquí cumplimos las normas y las leyes que hoy en día existen. Este mercado no puede funcionar si uno se salta una ley. Ningún certificador, ningún estándar, ningún programa promueve el salto de ninguna ley. Todo es lo que está escrito y hoy en día está regulado. ¿Faltan cosas por regular? Sí. Entonces, de nuestra autorregulación, ideal que el Estado nos acompañe en la regulación, pero que sea conversado, que sea sobre la realidad de los proyectos, que sea con los socios, más que un poco, me gustó lo que dijeron ahora, que no eran beneficiarios, sino socios de los proyectos, porque al final todos estamos aquí poniendo una cantidad de recursos, de riesgos, de trabajo, con el único objetivo de hacer las cosas bien, porque este es un mercado donde no debería haber ni competencia, ustedes dos, pues sí, competir por los certificados, no. Interesa que reduzca, sí, a todos nos interesa, a todos nos interesa que todo esto salga bien. Entonces, esa es como ya la conclusión. No sé si hay tiempo para preguntas. Sí, 5 minutos Ana María nos dio. Entonces, cualquier pregunta, pues, bienvenidos. Muchas gracias. Aprovechando el tiempo, les quería preguntar desde las empresas en temas de los bonos de carbono, ¿ustedes también están pensando en que esos bonos tengan el componente de biodiversidad y también generen una ganancia neta en biodiversidad? Sí. Cuando nosotros estamos apoyando, primero, nuevamente en la compra, también privilegiamos dentro de los criterios que tengan beneficios adicionales o cobeneficios en biodiversidad, en temas sociales, temas ambientales, ¿cierto? Y el desarrollo de los proyectos que nosotros estamos apoyando con los desarrolladores tienen también esos otros beneficios, porque nos interesan beneficios en agua, beneficios en comunidades, beneficios sociales y ambientales. Entonces, temas de biodiversidad están incluidos en esos proyectos. Temas de agua, tenemos un programa y una meta también de agua neutralidad al 2040. Entonces, estos proyectos no solamente, la idea es que generen créditos de carbono, sino que generen esos otros beneficios. Y eso nos ayuda, por ejemplo, a cumplir nuevamente, no solo la meta de descarbonización como tal, sino otra meta que tenemos asociada de agua neutralidad. Y todos los, digamos, metas que tenemos en biodiversidad. Entonces, estos proyectos nos van a apoyar también en ese cumplimiento de esas metas. En el caso de la TAM funciona un poco igual. Tenemos, digamos, uno de los criterios es cobeneficios ambientales, sociales, y por ahí pasa la biodiversidad. Y una cosa interesante que ha pasado, por lo menos en nuestro proyecto acá en Colombia, que es CO2 Bio, a raíz de esa relación comenzaron a generarse otras relaciones con aliados de CO2 Bio que tomaron, digamos, que hacen parte de otros proyectos dentro de la TAM. Entonces, ahí también es interesante cómo nos apalancamos conjuntamente, o sea, cómo comenzamos a interactuar. Y eso comienza a ser valioso también dentro del proyecto en esa interacción que queremos tener. Bueno, ¿hay tiempo para una pregunta? Y de esta manera cerramos este panel. No veo, creo que no hay nadie. Bueno, entonces vamos a despedirlos con un fuerte aplauso. Gracias por haber estado con nosotros. También agradecemos de manera especial a nuestro invitado internacional, a Aldo, quien se conectó virtualmente desde Chile. Gracias por hacer todos estos aportes, porque como ellos bien lo decían, el tema del cambio climático nos compete a todos, pero no solamente en el papel, sino en la práctica y en los hechos de todo lo que se lleva a cabo. Y por eso se realizan este tipo de cumbres que tiene como sus objetivos buscar todo lo que ayude a mitigar
el tema del cambio climático.